El terror del narco se instala en Ecuador. Violencia en las calles. Atentados terroristas coordinados contra policías. Detonaciones de coches bomba. Incendios de vehículos. Cuerpos sin vida colgados de puentes. Tiroteos indiscriminados. Y en las cárceles, los sangrientos motines que no cesan. La reciente ola de violencia en Guayaquil, Durán y Esmeraldas fue la respuesta de las bandas criminales ante un operativo masivo de traslado de presos de la sobrepoblada cárcel Guayas I a otros centros penitenciarios. Los ataques fueron perpetrados por grupos criminales que se presentan a sí mismos como aliados de cárteles mexicanos, quienes en un intento por extenderse en el mercado transnacional de drogas han llegado hasta el ombligo de América Latina, Ecuador. ¿Cómo se ha vuelto el país sudamericano un instrumento del crimen organizado de los narcos? ¿Por qué justo ahora esta espiral de violencia? ¿Qué está o no está haciendo el gobierno para atajar la crisis? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Los recientes ataques en las calles tienen, según expertos, su raíz en las cárceles del país, desde donde se coordinan las actividades delictivas de los aliados de los cárteles mexicanos. Estamos observando que quienes controlan las prisiones en el Ecuador son las organizaciones criminales. Esto lo ha incluso reiterado el último informe de la CIDH, donde es muy claro al decir que existe un total abandono del Estado de los centros de privación de libertad del Ecuador. La SNAI, institución encargada de las cárceles, admitió hace un año la presencia de una guerra narco en el país. El crimen organizado mexicano estaría haciendo uso de las dos agrupaciones delictivas más importantes de Ecuador. Por un lado, los choneros, la banda criminal más antigua con el mayor número de miembros y, según analistas, brazo operativo del cartel de Sinaloa. Y por otro lado estarían los lobos, que junto a los llamados tiguerones o chone killers y otros aliados se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación, ya que dicen ser los aliados ecuatorianos del cartel Jalisco Nueva Generación. El asesinato hace 2 años del cabecilla de los primeros azuzó una pugna entre las bandas por el control de las prisiones y por las rutas del tráfico de narcóticos. Tuvimos el asesinato del líder principal de la organización Los Choneros a finales del año 2020, que salió en prelibertad, y eso también generó un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Hace solo un año, Washington incluyó a Ecuador en su lista de países con mayor tráfico de drogas. Pero, ¿cuál es el rol del país sudamericano en la red transnacional de estupefacientes? Casi toda la costa ecuatoriana está tomada por organizaciones criminales que le disputan el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza al Estado. Según analistas, Ecuador se ha vuelto un eslabón clave para el transporte de narcóticos. La cocaína se produce, se cultiva, y esto lo hace también el reciente informe sobre monitoreo de cultivos en Colombia, en los departamentos colindantes del sur de Colombia con el Ecuador. Estoy hablando del departamento del Cauca, del departamento de Nariño. Es decir, desde Colombia viene la cocaína. Armas letales, armas de uso militar que han sido encontradas en las cárceles, provienen en gran parte del Perú. Y el dinero viene desde México. Estoy hablando que el surgimiento, la explosión de la violencia en el Ecuador, en este primer escenario sobre el rol del Ecuador en el tráfico internacional de drogas, tiene relación con las bandas criminales y sobre todo con los carteles mexicanos. Según fuentes antinarcóticos ecuatorianas, la droga sale de los puertos, las costas y los aeropuertos del país y de allí se envía a todo el mundo con destino a Estados Unidos, Europa e incluso Asia y Oceanía. Ecuador ha pasado de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina. Ese cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad decomisada de narcóticos, que el año pasado registró un récord de 210 toneladas, pero también en el aumento de la violencia. Realmente estas bandas que siempre han existido, que se dedican al narcotráfico, entendieron que la violencia es un móvil para justamente ampliar su cartera de influencia en el territorio. Y claman poder, quieren ampliar su espectro y cada vez se van especializando, y ahí es donde vienen los vínculos con el crimen organizado transnacional, que entienden que esa es una buena forma de asegurar que el trasiego de drogas o el transporte de drogas se efectúe. Actualmente eso está totalmente desbordado. El crimen que pasa en las calles de Guayaquil y el Ecuador en general, en muchas provincias, tiene relación directa con lo que pasa en las cárceles.
Desde 2021 las prisiones de Ecuador han sido escenario de sangrientos motines que se han saldado con al menos 400 muertos. ¿A qué se deben estas masacres en las prisiones? ¿Quién controla los centros penitenciarios? Vemos que es un círculo vicioso donde se actúa, pero nuevamente ingresa armamento, nuevamente existen masacres, amotinamientos, y eso es lo que nos da como conclusión pensar un poco que todavía no se han recuperado esos espacios y se continúa a generar solamente reacciones sin abordar los temas de fondo. Precisamente para abordar esta crisis, el Ejecutivo de Lasso ha declarado numerosos estados de excepción y toques de queda. El gobierno insiste en que no se doblegará ante los narcoterroristas y el crimen organizado, pero ¿funciona esta estrategia? Justamente la estrategia que se ha implementado, que es la estrategia de mano dura, la estrategia de mano dura que ha sido demostrada en toda la región que no es una estrategia efectiva, que no es sostenible en el mediano y largo plazo, viene acompañado justamente con este discurso a nivel de ajustar más las penas, ¿no es cierto?, de mayor presencia militar y policial en las calles, pero no aborda lo central, lo de fondo, y no apuesta por la prevención. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzado a inicios de este año, la organización urge a Ecuador a solventar su crisis carcelaria y pide al país recuperar la institucionalidad. Estoy diciendo que los miembros que pertenecen a estas bandas criminales son jóvenes que frisan entre los 18 y 25 años de edad, jóvenes que carecen de una estructura social de oportunidades, al punto que no tienen generalmente acceso a la educación, no tienen acceso a los servicios básicos de salud, pero el único servicio público que les llega es lamentablemente el servicio público de la cárcel. ¿Marcará esta inaudita espiral de violencia un punto de inflexión para que el gobierno de Lasso encuentre una salida a la crisis? ¿Tú qué opinas?